quiero hablar hoy acerca del sacerdocio de todo cristiano. Todo creyente en Cristo Jesús es un sacerdote. Tú me dirás a mí, esto se oye medio raro, que tú me estás hablando, sea bíblico. Sí, es bíblico. Sí, está en la Biblia. Tú no necesitas un cura de la iglesia católica o un cura de la iglesia episcopal, porque tú eres, y si tú eres un cristiano o una cristiana, tú eres un sacerdote para Dios. Vamos a leer unos versículos para ver esto. Leemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 y dice: Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Cristo Jesús. Entonces tú necesitas ayuda de la iglesia católica para confesar tu pecado. Tú mismo te puedes confesar el pecado, dice 1 Juan capítulo 1. Dice, y si confesáis vuestro pecado, es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda inmundicia. Tú eres un sacerdote, una sacerdota para Cristo. Leemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz amable. Ahora vamos a leer en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre, jamás. Amén. Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con Él 1000 años. Entonces, quiero que ustedes vean cómo dice la Escritura. Es continuamente está diciendo que el cristiano es un sacerdote para Dios. Es sacerdote para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Es sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, alabanza a Dios. Es sacerdote para confesar sus pecados. No necesita un sacerdote terrenal. Hay nada más un solo sacerdote que necesitamos. No, y no estoy hablando, ahora voy a cambiar la ruta un poco. El único sacerdote que tú necesitas es Jesucristo. Jesucristo es ciertamente el sacerdote que nosotros dependemos. Hebreos capítulo 7 lo llama el sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Eso dice Hebreos capítulo 7, que es un sacerdocio que nunca va a ser quitado de él. Pero Hebreos capítulo 2 dice, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles. Jesús no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Leemos el versículo 17 del capítulo 2. Y por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, el cristiano nada más necesita Jesucristo, su sacerdote, porque no necesita más que esto, porque el cristiano mismo es un sacerdote. Israel
iba a tener la oportunidad de ser un sacerdote, dice la Biblia, y si ellos iban a obedecer a Dios, Dios lo iba a hacer a ellos un sacerdocio. No me acuerdo el versículo, no está en frente de ustedes, aunque mientras estoy hablando no sé el versículo de mente. Pero Jesucristo vino a ser fiel sacerdote, y Jesucristo ofreció sí mismo para nuestro pecado, para que todos nosotros, todo que crea en Él, no nada más sea un hijo o una hija de Dios, sino que sea un sacerdote para Dios. El cristiano es un sacerdote para Dios. No necesita el sacerdote de la Iglesia Católica, el sacerdote de la Iglesia Episcopal o un sacerdote de cualquier forma, porque tú mismo eres un sacerdote. Y la Biblia habla a nosotros de los ministerios que Dios puso. Y uno de los ministerios que Dios puso es pastor y no sacerdote. Dice en Efesios capítulo 4, hablando de los ministerios que Dios puso, no vemos en la lista, vemos que Él puso para que gente sea sacerdote. Si no habla acerca, vamos a irnos a Efesios capítulo 4. Te digo el versículo en unos momentos. Versículo 11. Y vemos lo que dice. Y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a ser unidad de la fe, de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Notar, en la lista esta no dice que Dios puso algunos sacerdotes. ¿Por qué razón no dice eso? Porque todo cristiano creyente es un sacerdote para Dios. Tú me dirás, esto es un poco difícil para creerme, no, tú estás enseñando la escritura y la escritura dice la verdad. Y ciertamente te estoy diciendo la verdad. Tú eres un sacerdote para Dios. Por esa razón tú puedes venir ante Dios ciertamente sin ninguna persona ponerte en medio. El único que puede ir en medio entre tú y Dios es Jesucristo, el único mediador. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No necesita ningún otro. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, lo dice bien claro. Y si vamos también para 1 de Juan capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nosotros, por nuestro pecado, y no solamente por nuestras, sino también por todo el mundo. Es el único remedio para que tú recibas perdón de pecado. Tú tienes Jesucristo, el sumo sacerdote. No necesita ningún sacerdote de la Iglesia Católica o episcopal. Necesita a Jesucristo. Solo Él perdona pecado. Solo Él puede salvarte. Cada cristiano es un sacerdote. Y eso es algo que la Iglesia protestante decía desde el principio. Cuando ellos comenzaron, ellos diciendo: tú no necesitas un sacerdote. Tú eres un sacerdote. Tú eres un sacerdote real.
Porque Cristo te redimió. Cristo es el sumo sacerdote y ha hecho a cada creyente un sacerdote para Dios. Esto es el evangelio que te estoy predicando. Podemos y ciertamente y hablar con el Padre por medio de Jesucristo. Qué linda palabra es esta. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y nos vemos en el próximo mensaje. Adiós.